Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 334. 30 de noviembre. Lecturas del día. 1 Crónicas 28. 2 Pedro 2. Miqueas 5. Lucas 14. Primera lectura. 1 Crónicas 28. Entonces David convocó en Jerusalén a todos los jefes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y los jefes de centenares, los administradores de todas las posesiones y del ganado del rey y de sus hijos, con los oficiales de la corte y todos los hombres valientes. Y levantándose el rey David, se puso en pie y dijo: Escuchadme, hermanos míos y pueblo mío, tenía yo el propósito de edificar una casa de reposo para el arca del pacto del Señor y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había hecho preparativos para edificarla. Pero Dios me dijo: Tú no edificarás una casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre. Porque él escogió a Judá como jefe, y de la casa de Judá, a la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y él me dijo: Tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo seré para él un padre. Yo estableceré su reino para siempre si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas, como en este día. Ahora pues, en presencia de todo Israel, asamblea del Señor, y a oídos de nuestro Dios, guardad y buscad todos los mandamientos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis como herencia a vuestros hijos después de vosotros para siempre. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones, y entiende toda intención de los pensamientos. Si le buscas, Él se dejará encontrar por ti, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahora pues, considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, de sus almacenes, de sus aposentos altos, de sus cámaras interiores y de la habitación del propiciatorio, y el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor, para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas, también para las clases de los sacerdotes y los levitas, para toda la obra del servicio de la casa del Señor y para todos los utensilios del servicio de la casa del Señor, el peso del oro para todos los utensilios de cada servicio, el peso de la plata para todos los utensilios de cada servicio, el peso del oro para los candelabros de oro y sus lámparas, con el peso de cada candelabro y sus lámparas, y el peso de la plata para los candelabros de plata, con el peso de cada candelabro y sus lámparas, según el uso de cada candelabro, y el peso del oro para las mesas de la proposición, para cada mesa, y plata para las mesas de plata, y oro puro para los garfios, los tazones, los jarros, y para las copas de oro, con el peso de cada copa, y para las copas de plata, con el peso de cada copa, y el peso del oro refinado para el altar del incienso, y oro para el diseño del carro, es decir, de los querubines que extendían sus alas y cubrían el arca del pacto del Señor. Todo esto, dijo David, el Señor me lo dio por escrito, señalándome todos los detalles del diseño.
Entonces David dijo a su hijo Salomón: esfuérzate, sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes. Porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará, hasta que toda la obra para el servicio de la casa del Señor sea acabada. He aquí las clases de los sacerdotes y los levitas para todo el servicio de la casa de Dios. Y todo hombre hábil en toda clase de obra te ayudará en todo el servicio. También los jefes y todo el pueblo estarán completamente a tus órdenes. Segunda lectura. 2 Pedro 2. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas, el juicio sobre ellos. Desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, y si rescató al justo Lot, afligido por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por vivir entre ellos, afligía su alma justa día tras día al ver y oír sus obras inicuas. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, mayormente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan al blasfemar de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, también serán destruidos con la misma destrucción, sufriendo el mal como retribución por su maldad. Cuentan por deleite el gozar de placeres desenfrenados durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seduciendo a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bie, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda asna, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con jactancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por libertinaje, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición final es peor que la primera. Pues mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha sucedido lo que dice el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada, a revolcarse en el fango. Tercera lectura. Miqueas 5. Ahora reúnanse en batallones, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá,
De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerán seguros, porque entonces él será grande hasta los confines de la tierra. Y él será nuestra paz. Cuando Asiria invada nuestra tierra, y cuando pise nuestros baluartes, levantaremos contra ella 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. Ellos pastorearán la tierra de Asiria con la espada, la tierra de Nimrod en sus entradas. Él nos librará del asirio cuando invada nuestra tierra y pise nuestros linderos. Entonces el remanente de Jacob estará en medio de muchos pueblos como rocío que viene del Señor, como aguaceros sobre la hierba, que no espera en el hombre ni aguarda a los hijos de los hombres. El remanente de Jacob estará entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las bestias de la selva, como leoncillo entre los rebaños de ovejas, que si pasa, huella y desgarra, y no hay quien libre. Se alzará tu mano contra tus adversarios, y todos tus enemigos serán exterminados. Y sucederá aquel día, declara el Señor, que exterminaré tus caballos de en medio de ti, y destruiré tus carros. También exterminaré las ciudades de tu tierra, y derribaré todas tus fortalezas. Exterminaré de tu mano las hechicerías, y no tendrás más adivinos. Exterminaré de en medio de ti tus imágenes talladas y tus pilares sagrados, y ya no te postrarás más ante la obra de tus manos. Arrancaré tus aseras de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Con ira y furor haré venganza de las naciones que no obedecieron. Cuarta lectura. Lucas 14. Y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. Y he aquí, estaba delante de él un hombre que sufría de hidropesía. Y dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les preguntó: ¿Es lícito sanar en el día de reposo, o no? Pero ellos guardaron silencio. Y él, tomándolo, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿A quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un pozo en día de reposo, y no los saca inmediatamente? Y a esto no pudieron responderle. Y observando cómo los invitados escogían los lugares de honor a la mesa, les dijo una parábola: Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que haya otro invitado más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga: dale el lugar a este, y entonces, avergonzado, tengas que ocupar el lugar más bajo. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el lugar más bajo, de modo que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces serás honrado delante de todos los que están sentados contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalce, será humillado, y el que se humille, será ensalzado. Y dijo también al que le había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te inviten y tengas recompensa. Sino que cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con él, le dijo: Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: Cierto hombre dio una gran cena, e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: Venid, porque ya todo está preparado.
Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: me he casado, y por tanto no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: sal aprisa a las calles y callejones de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenaste, y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Grandes multitudes acompañaban a Jesús, y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar, y no pudo terminar. O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si es capaz de enfrentarse con 10.000 hombres al que viene contra él con 20.000. Y si no, envía una delegación mientras el otro está todavía lejos y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Por tanto, la sal es buena, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar, la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Fin de la lectura día 334.